Agrícolamente consumimos 350,000 toneladas de plástico para la agricultura. El 60% se fabrica en México y el resto es de importación, aunque la materia prima toda es de importación. Todos los plásticos de la agricultura son plásticos de importación en materia prima. ¿En qué está constituido esa parte? Los envases vacíos, que es plásticos peligrosos, los podemos recuperar porque son parte de la agricultura. Las charolas hortícolas, las mallas, sombras. El tubo bananero es el cultivo agrícola que está más completo con el uso de los plásticos agrícolas. Antes de los plásticos agrícolas, un racimo de plátanos pesaba 25 kilos. Con la tecnología de la agricultura protegida, un racimo de plátanos ahorita puede llegar a pesar hasta 90 kilos. La que sigue, por favor. Seguimos importando plásticos. No hay suficientes fábricas en México, pero seguimos importando. ¿Qué tuvimos que hacer? Primero tuvimos que hacer una norma para manejar los plásticos agrícolas. Luego tuvimos que hacer un plan de manejo para la recolección de los plásticos. Y así sucesivamente para tratar de entender y controlar y conocer la problemática de los plásticos agrícolas para México. La ley dice que el que produce el problema es el que lo debe resolver. En este caso sería el que fabrica materia prima el que debería de resolver el problema, no el agricultor. El problema del agricultor es que en el momento que el plástico se convierte en basura, pasa a ser propiedad del municipio y no del agricultor. Y como el gobierno no lo recibe por los volúmenes tan grandes que hay, que llenan los cementerios de desechos sólidos, en un año el agricultor lo tira y lo quema y es altamente peligroso en contaminación. ¿Cómo empezó esto? A cambiar la mentalidad y la cultura del reciclaje. Tuvimos que modificar varias cosas sobre la cultura del reciclaje que no existía en México. Ese es el logo de nosotros. ¿A qué sigue, por favor? Nuestro problema principal es resolver la contaminación. Tuvimos que colaborar para hacer las leyes. Colaboramos, que nos querían meter los plásticos agrícolas como plásticos peligrosos por la contaminación de los agroquímicos. Logramos separar estos dos factores de plásticos peligrosos y plásticos de manejo especial. Uno de los problemas que teníamos es que el reciclaje cree que es basura, que es mugrero, que son cochinadas. Le voy a poner un ejemplo de una fábrica que es socio de nosotros, qué hace y cómo lo hace y qué es lo que estamos haciendo dentro de la asociación para darle un valor especial al reciclaje de plásticos. Vean la limpieza, el orden con que cada fábrica está, en cómo está manejado e identificado cada uno de los polietilenos. Son diferentes máquinas, diferentes trituradores, y la limpieza y el orden de una fábrica de reciclado de plásticos agrícolas. El problema mayor es el uso de energía eléctrica por tonelada de plástico. Antes de que subiera el precio, era 1 peso por kilo de plástico reciclado. Actualmente son 2 pesos ya de luz por kilo de plástico. ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se separa la pelletización? ¿Qué tipos de pellets? Y la organización de la empresa. Por favor.
recibimos y manejamos películas de grandes anchos, y ahora lo que era desecho agrícola es importación de dólares para México. Exportamos el plástico reciclado y traemos dólares a México. ¿Cuáles son los procesos que tenemos que hacer? El triturado, la extrusión, almacenamiento, lavado, bolseo, en general es un proceso. Todos los procesos que se lleva el plástico agrícola hasta que quede como producto terminado en el almacén. Es un proceso de bolseo. Generalmente todo el plástico se usa para la bolsa de basura y la bolsa para jardines. Diferentes tipos de pellet y cómo los manejamos en top sack de 2 toneladas cada uno. ¿Qué productos estamos manejando? Resinas, pelletizados y rollos para exportación. Esto es importante. Para hacer una coladera de plástico es donde tenemos que manejar la cultura del plástico. Una coladera, antiguamente todas eran de acero, pero se las robaban. Luego las hicieron de concreto, pero se rompían. Y luego las hicimos de plástico y resolvimos el problema. ¿Cuántas botellas de plástico de alta densidad para hacer una coladera, para hacer una letrina o para hacer una tarima de exportación? Es información interesante. Una de las cosas más importantes que tiene el plástico agrícola es que lo podemos transformar en madera plástica. Si lo transformamos en madera plástica, dejamos de cortar esa cantidad de árboles por tonelada de plástico reciclado. En la actualidad todo el mundo conoce los muros verdes y todo se hace con plástico reciclado. La agricultura, todas las cercas y postes, resolvemos el problema de desforestación usando el plástico. Dentro de las leyes que tuvimos que hacer es que el reciclaje de plásticos agrícolas lo tendríamos que regresar nuevamente para la agricultura, pero que no estuviera en contacto con el agua ni los alimentos del ser humano. Ahora hacemos mangueras, coladeras, diferentes tipos de proyectos rentables. Ahí están las cercas, casas de plástico, la madera plástica, la tubería, de todos los materiales reciclados con los que podemos trabajar. Tenemos que ampliar la cultura del reciclaje. Es un problema ecológico y hay que darle solución. ¿Cómo empezamos nosotros? El gobierno federal, a través de Secretaría de Agricultura, nos apoyó para reciclar el plástico. ¿Por qué? Porque la misma Secretaría de Agricultura fomentaba los invernaderos año con año y la misma Secretaría contaminaba con 30,000 toneladas más anuales para los plásticos. Entonces hubo que empezar a hacer una cultura diferente. El problema ya está de moda, el que el plástico contamina. El plástico no contamina, el que contamina es el hombre. Mucha gente de mi edad recuerda que el eslogan antes era "pon la basura en su lugar". Si hiciéramos eso, podríamos resolver muchos problemas. El problema no es prohibirlo, el problema es encontrar solución para el plástico. Como nos apoyaron en el sexenio pasado, fuimos 14 plantas recicladoras de plástico que recibimos el apoyo de Zagar. Quisimos continuar en el sexenio y ya no hubo apoyo. Entonces tuvimos necesidad de buscar una solución para continuar nuestro trabajo. Y el trabajo
nos los dio el mundo entero a los mexicanos. Cobra bonos de carbono y gana más dinero. Todos los reciclados pueden cobrar bonos de carbono. El acero, el papel, el cartón, el plástico, todo podemos cobrar bonos de carbono. La idea es unirnos, trabajar y poder cobrar bonos de carbono. ¿Cómo empezó la historia de los bonos de carbono? ¿Cómo intervino México? ¿Cuáles fueron el efecto de Japón, el proyecto para hacer sostenible el proyecto de los bonos de carbono? Para medirlo fácil y ubicarlo fácil, hacer un plástico nuevo desde la extracción del petróleo consume 75% más de luz que un plástico reciclado. O sea, si nosotros en el plástico reciclado ahorramos el 75% de la luz, ese es el valor del bono. Y el valor del bono está en relación a $5 o hasta $140 la tonelada. Y por cada tonelada de plástico que reciclemos, nos dan 1,8 toneladas de bonos de carbono. Los bonos de carbono operan como una bolsa de valores. Los da Naciones Unidas, los entrega la asociación, más adelante veremos cómo está integrado esto, y entran a subasta y es como le damos el valor a los bonos de carbono. Si el plástico que contaminamos es peligroso, el bono tiene un valor mayor. Si la planta son mujeres, el bono tiene un mayor valor. Si evitamos la contaminación al tapado de barrancas, el plástico tiene otro valor. Y así sucesivamente, no es un precio fijo para cada una de las actividades. Ahí está el proceso de cómo, a través del protocolo de Kioto, que fue el que empezó a trabajar con el reciclado. Ahí lo podrán ustedes ver con calmita, cada tonelada, cuánto vale y cómo es. ¿Quién paga los bonos de carbono? El que contamina más. El bono de carbono lo pagan los países que más contaminan. ¿Quiénes son los que más contaminan? Asia, Estados Unidos y Europa. Cuando empezamos a trabajar, teníamos todo listo para trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Llega su nuevo presidente, no creen bonos de carbono, cancela todo. Entonces, volver a empezar otra vez a manejar estos bonos de carbono. Ahí está un ejemplo de cómo paga ese país los porcentajes de bonos de carbono. Dentro de estos convenios, México se comprometió a reducir un 25% de las emisiones de gases. Si nosotros reciclamos las 350,000 toneladas, solamente podemos reducir el 4%. O sea que es un mar de dinero. El futuro del reciclado está en los bonos de carbono. Que otro país que contamina y que no puede disminuir, que nos pague por hacer el trabajo que les vamos a hacer a ellos. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos lograr. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es poner en orden a las empresas. Las recicladoras generalmente somos fuera de ley, todo está escondido, no queremos pagar todos los impuestos respectivos, hacemos una serie de cosas. Lo primero que hacer es legalizar las empresas, manejarlas, y hay una división de la asociación que se dedica con la licenciada Julieta a hacer los estudios de reevaluación para demostrar que estamos
generando tantas toneladas de plástico reciclado para poder cobrar los bonos de carbono y darle valor al bono de carbono. Si nos autorizan el bono de carbono, podemos cobrarlo durante 28 años y nos van a supervisar cada 7 años nada más, que todo lo que digamos es cierto. Cuánto recibimos, de dónde viene, a cómo lo compramos, qué proceso le dimos, cuánta luz gastamos, cuánto gasolina consumimos, cuántos empleados tenemos, estar totalmente legalizados y podemos seguir adelante. Mencionaron en el transcurso de las ponencias que había que estar inscrito en una dependencia de Naciones Unidas. Por favor. Nosotros ya estamos inscritos en Naciones Unidas, tenemos 2 registros ya, el número de toneladas, y metimos un proyecto para resolver las 350,000 toneladas de plástico, con 23 fábricas, 23 plantas de 1 tonelada por hora de reciclaje. Cada planta vale $10 millones y el proyecto es de 380 millones para que los 80 restantes podamos producir energía eléctrica con el plástico que no podemos reciclar. Y la otra, el registro. ¿Qué nos hace falta? Tener un laboratorio para tener el control y normas específicas de los plásticos reciclados. No hay una sola norma escrita de plásticos reciclados. No hay una hoja técnica de los plásticos reciclados. Son los requisitos de una empresa para poderlo manejar. Si cumplimos con todas esas especificaciones, nos dan el certificado de Naciones Unidas y podemos cobrar tantos bonos de carbono como generemos.